junto a Macarena Toro. Sí, continuamos haciendo Sanamente, este magazine de salud integral, como siempre decimos, en la búsqueda del equilibrio mente, cuerpo y alma, y lo decíamos en titulares. Hoy vamos a estar profundizando en la rehabilitación fonoaudiológica en adultos mayores, y por ello nos acompaña esta tarde la fonoaudióloga Daniela Simao, quien cursa también un postítulo en rehabilitación en adultos mayores. ¿Cómo estás, Daniela? Hola Macarena, muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, ojalá nos estén oyendo muchas personas. Sí, eso es lo ideal también, y recuerden que ya estamos compartiendo nuestra entrevista a través de nuestro Facebook Live. Nos busca como @sanamente6, ese cerebrito lleno de colores somos nosotros. Partamos, Daniela, contándole también a nuestros auditores qué implica la rehabilitación fonoaudiológica en los adultos y en los adultos mayores. Como que la fonoaudiología siempre hacemos esa asociación con los niños más que con los adultos. Así es, Macarena, siempre tenemos como ese enfoque o esa idea en la mente de que la fonoaudiología netamente está enfocada al área de niños y abandonamos lo que es el área de adultos. Entonces siempre vamos hacia un área en particular. Y bueno, el enfoque que tenemos en el área de adultos es bastante amplio, tanto como en adultos como en adultos mayores, abordando tanto patologías cognitivas, de habla, de lenguaje y de deglución, que serían como las áreas que se podrían abarcar dentro del área de adultos. ¿Cuáles son los cuadros más prevalentes? Porque claro, tú decías el tema de la deglución y todo, pero me imagino que van asociados también a patologías ahí, pensando, no sé, pues la demencia, en el Alzheimer. Claro, porque tenemos también patologías que van a ser adquiridas y otras progresivas. ¿Cuáles son las más prevalentes? Dentro de las adquiridas, bueno, el accidente cerebrovascular, ACV, conocidos por todos, que puede afectar tanto a adultos como a adultos mayores, tiene una gran prevalencia también, dependiendo también de los hábitos que tenga la persona y los estilos de vida que ésta lleve. Y de las patologías progresivas pueden ser muchas, tanto así como tú mencionabas, demencias, Alzheimer, Parkinson, algún tipo de síndrome, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, entre una variedad de patologías que podemos encontrar. Pero per se, sin haber una patología por medio, ¿hay cambios en las habilidades cognitivas, comunicativas y deglutorias de un adulto mayor? Exactamente, es así porque dentro del envejecimiento normal vamos a tener un declive de todo lo que son las funciones, de toda la fisiología en sí del organismo, y obviamente lo vamos a notar quizás nosotros en nuestro rol fonoaudiológico un poquito más en lo que son las funciones cognitivas, que se van a ver mucho más declinadas al pasar los años. Entonces los pacientes comienzan a presentar olvidos, problemas de atención, de planificación, de flexibilidad cognitiva, que tiene que ver cómo resolver una tarea, y esto hace que ellos se vayan aislando, producto de que quizás les cuesta mucho más comunicarse o acceder a cierta información. En ese sentido, ¿cuáles serían las recomendaciones que podríamos entregar al entorno de este adulto mayor, a su familia, que esté atento quizás a algunos cambios que se vayan generando? Así es, obviamente no aislar a las personas adultas mayores, porque generalmente se tiende a eso, muchas veces inconscientemente dentro del núcleo familiar es como que el abuelito siempre queda como relegado porque o está de mal humor o no quiere opinar. Pero quizás muchas veces no es eso lo que está sucediendo, sino que quizás él no encuentra la instancia como para poder comunicarse o entrar dentro de la conversación, porque es muy variada la información que se está manejando en ese momento, entonces él no la logra manejar completamente y no puede entrar dentro del núcleo familiar. Y uno inconscientemente como familia los va aislando. Entonces la idea es quizás incluir al adulto mayor dentro del grupo familiar y hacerlo partícipe de todas las actividades que se desarrollan. Sí, pues además que a nosotros como sociedad nos cuesta tanto seguir, por ejemplo, de las sociedades orientales, que hay un respeto mayor por los adultos mayores. Vemos también mucho abuso contra los adultos mayores, cómo se van apoderando muchas veces los hijos, los nietos de sus casas, y claro, en base a eso de que lo encuentran un poco más huraño, que habla un poquito menos, va quedando relegado casi a su solo pieza y no hay un compartir mayor, digamos. Exactamente, y lo mismo pasa también con otro contexto que se da mucho, que es el contexto de la alimentación, porque hablamos de un contexto de alimentación. No solamente vamos a hablar de quizás de un trastorno de la deglución, yendo más hacia ese lado, cuando el adulto tiene algún problema quizás para poder alimentarse. Cuando hablamos de degluciones, para que la gente lo entienda con palabras más sencillas, de trasladar el alimento de la cavidad oral desde la boca hacia el estómago, ya, pero desde el proceso, desde la alimentación. Entonces, lo que sucede ahí es que muchas veces se aísla al adulto mayor por el tema de que quizás come más lento, rechaza cierto tipo de alimentos, y también dentro del núcleo familiar está cómo vamos a presentar este alimento.
¿Cómo le vamos a incentivar a este adulto mayor a que él se quiera alimentar? ¿Y cómo lo vamos a hacer partícipe de todo este proceso? Porque muchas veces decimos, no, es que el adulto mayor va a comer a tal hora y va a comer solo. Entonces se da esto de que se pierde el interés por generar este grupo familiar, esta interacción con el adulto mayor. Y al final nuevamente volvemos a relegarlo. Perfecto. Mira, nos preguntan aquí a través de nuestra transmisión de Facebook Live, Daniela nos dicen, Marianela Medina dice, hola, tengo a mi tía y mi mamá que están muy sordas, ahora tendrán que usar audífonos. Ya, o sea, si se realizaron algún tipo de evaluación auditiva, una audiometría, probablemente sí. Pero también están dentro del proceso de envejecimiento que los pacientes adultos mayores van perdiendo la audición, sobre todo en las frecuencias agudas, pero es por un proceso de envejecimiento que las células ciliadas se pierden, qué sé yo. Entonces, obviamente la audición se va perdiendo, pero para eso necesita un examen que es una audiometría, para poder determinar si requiere o no de la utilización de audífonos. Y según guía GES también si cumple con las características como para que se le pueda proveer de un audífono. Y en ese sentido, después de utilizar, ya que está una vez instalado el audífono, ¿requiere alguna preparación también? Porque me imagino el cambio que se debe generar ahí. Eso es súper importante. Mira, tengo un colega que se ganó un FOIS en Santiago, en la Universidad Católica, y él su proyecto se basa en eso, en la adherencia a los audífonos. Porque si bien el sistema de salud provee a las personas con este audífono, pero no hay un seguimiento en cuanto al uso del audífono, entonces quizás el desuso de este aparato es mucho mayor a la ganancia que tiene. Entonces generamos un gasto que al final el paciente nunca se logra adaptar al audífono por un tema de costumbre, de que es incómodo, de que socialmente no es visto tampoco por un tema estético. Entonces este amigo que está haciendo este proyecto se trata de implementar la terapia post la implementación de audífonos. ¿Y sería muy necesario? Porque uno se da cuenta también que la persona se saca el audífono porque en realidad es más la molestia que plantea él como paciente más que el aporte que le pueda hacer. Claro, porque los audífonos también se calibran, entonces muchas veces el adulto mayor desconoce eso o simplemente lo olvida cuando se le entrega el aparato y piensa que el aparato desde ahí en adelante, va a funcionar súper bien, y no es así, porque los aparatos auditivos se van calibrando cada cierto tiempo y las frecuencias, qué sé yo. Entonces para eso se necesita un software y asistir obviamente a la calibración. Entonces obviamente si no está calibrado, me molesta el audífono, me lo saco y lo dejo usar y prefiero aislarme de todo el mundo. Claro. Daniela, preguntarte también a propósito de este trabajo que está realizando también con los adultos mayores, ¿ha ido cambiando también la percepción que tiene la salud pública respecto a los adultos mayores, esta necesidad también de tener una mirada más integral del paciente y sobre todo del adulto mayor? Si bien existe como bastantes programas en cuanto a como a evaluaciones previas al adulto mayor que se le hacen cuando ya llegan a ser adultos mayor, cumplen la edad, para determinar ciertas patologías y hacer todo este tipo de cobertura para ciertas afecciones que ellos puedan tener. En lo que es el quehacer fonoaudiológico, todavía no existe esta masificación en cuanto a lo que es la atención fonoaudiológica, porque hoy vamos a todos los hospitales de Chile, no van a contar quizás con un área de rehabilitación como propiamente tal, con fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional y kinesiólogo. Hay ciertos hospitales que sí quizás cuentan con el profesional fonoaudiólogo en el área clínica o en el área de rehabilitación, pero están enfocados a ciertas áreas y son ciertos hospitales que cuentan con este servicio, no todos. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos delante, comentábamos, si un paciente adulto mayor tiene una ACV, lo primero va a ser derivado a atención kinesiológica, quizás si queda con algún tipo de alteración motora, ¿cierto? El kinesiólogo lo va a rehabilitar y este paciente se va a ir a su casa. Probablemente haya quedado con alguna alteración de la comunicación, no sabemos si puede ser lenguaje, habla o inclusive también puede tener una alteración de la deglución, de la alimentación. ¿Y quién lo va a rehabilitar? Que la familia va a decir, pero no sé, mi pariente no se puede comunicar. Tenemos que acceder a pagar un servicio para poder rehabilitar a este paciente. Entonces muchas veces nos interesa quizás la parte más motora, que este paciente se pueda movilizar para que logre la autonomía. Pero ¿y dónde dejamos la comunicación? Generamos una limitancia en ese paciente. Claro.
El accidente cerebrovascular o el ataque cerebrovascular, como decías, Daniela, se da más frecuentemente en los adultos mayores, por eso es importante también el tema de la alimentación, de la actividad física que puede realizar. Exactamente, eso es netamente importante, obviamente que no sea sedentario, que tenga una buena alimentación, en el caso que tenga alguna patología como hipertensión que también esté controlada, y obviamente que realice una vida bastante activa, ¿sí? Eso es súper importante, o sea, que no se quede de lado. Muchas veces la gente deja de trabajar y es este aislamiento social que se produce post periodo laboral, igual influye mucho en la calidad de vida de los pacientes. Entonces igual es súper importante que los mismos adultos mayores, ellos mismos quizás ya entrando a una edad, que se den cuenta que también pueden participar de ciertos talleres o ciertos clubes de adultos mayores en donde sí se mantienen más activos cognitivamente y también socialmente. Porque no hay que desmerecer el contexto social, porque también tenemos contexto ya laboral, ok, se quita porque el paciente se jubila. Claro. Y después hablamos de un contexto familiar, que muchas veces también lo aislamos por lo que hablábamos de antes, y también está este contexto social, donde el paciente también se va a limitar por un tema que no va a querer comunicarse, no quiere salir de su casa, qué sé yo, diferentes variables. Tú lo decías también, el tema de los trastornos cognitivos. ¿Qué pasa también con la estimulación cognitiva? ¿Cómo podemos apoyar desde la familia, desde el entorno de este adulto mayor a que mejore también esa cognición? Eso es mira, lo ideal es como ojalá el paciente asistiera a talleres de estimulación cognitiva, pero ya si no se puede o no existe dentro de lo que es el medio, que no lo ofrece, podríamos ir incentivándolo haciendo distintos tipos de tareas de tipo atencional, leer con él, preguntarle sobre lo que leímos, también hacer, por ejemplo, lo que le llaman la terapia de reminiscencia en los pacientes con Alzheimer, que se usa mucho, que es ir recordando hechos importantes, irnos anotando, ir teniendo imágenes con fotografías, la música. Entonces también sopa de letras, secuencias numéricas que vayan uniendo, láminas de diferencias que uno también las puede bajar de internet. Entonces son todas que van trabajando funciones de tipo atencional. Lo mismo que cuando falla la memoria de trabajo, que también se denota mucho en los adultos mayores. También es, por ejemplo, no sé, pues voy a ir a comprar. Si necesito comprar 5 artículos en el supermercado, pero solo puedo memorizar 3, entonces quizás ir buscando alternativas de ir asociando un elemento con el otro, como para que él vaya recordando y no se olvide el momento de ir a comprar. Entonces son como estrategias que son muy fáciles, muy cotidianas, pero que la gente no se le ocurre hacerlo quizás con sus familiares y pierden ese rol de autonomía dentro de la familia, porque quizás van a decir, no, que no vaya a comprar porque se le va a olvidar. Claro. Pero quizás yo como familiar podría decir, ok, te entrego esta estrategia y tú vas a comprar y no pierdes tu rol dentro del grupo familiar. Porque si bien todos nosotros cumplimos un rol dentro del grupo familiar, uno como madre, como hijo, como padre, como abuelo, como hermano, entonces quizás desligar a la persona de ese rol que lo ha cumplido por tanto tiempo, igual cobra un impacto a nivel emocional de la persona. Sí, porque se transforman tremendamente. Te quiero invitar a una pausa comercial y continuamos profundizando en este interesante tema. Noticias, deportes y entretención. Te acompañan en RSB. Te acompaña RSB. En RSB te indicamos la hora. 16 horas con 34 minutos. En Placa Centro David dimensionamos con la mejor tecnología en menos que canta un gallo, totalmente gratis. Además, todo para el maestro mueblista. Cubiertas fosformados, enchapado de cantos, molduras y cornisas, bisagras, puertas termolaminadas y amplio mix de quincallerías. Cuente con nuestro servicio de dimensionado gratis en Colo Colo 4355 La Serena y Los Álamos 601 Sinden Park Coquimbo. Porque en dimensionado, Placa Centro David ¡es otra cosa! Soy fotógrafo honorarios y aunque siempre me gustó trabajar por mi cuenta, se me hacía difícil tener en cuenta todos los imprevistos que podían pasarme. Ahora trabajo más tranquilo. Tengo un seguro que me entrega beneficios médicos, económicos y preventivos en caso de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Cuidamos tu independencia. Ahora los trabajadores a honorarios también cuentan con seguro social. Conoce todos los beneficios en www.isl.gov.cl. Chile en Marcha. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile.
Globo Publicidad es una agencia de diseño, publicidad y producción gráfica con más de 29 años de trayectoria, cumpliendo con altos estándares de calidad, compromiso y profesionalismo. Servicio integral y personalizado en asesorías de diseño e instalación de servicio. Globo Publicidad es impresión digital, regalos publicitarios, gráfica vehicular, señalética e instalaciones gráficas. Para que te lleves la mejor impresión, visita Globo Publicidad en www.globopublicidad.cl o llamando al teléfono 512-480720. Además, formamos parte del convenio marco. Globo Publicidad es publicidad al instante. Te acompañamos con la mejor programación. Somos RSB 96.7 en La Serena y Coquimbo, 89.9 en Vicuña y en www.rsbchile.cl. Continuamos junto a Sanamente, el espacio ciudadano saludable del día. Sí, continuamos conversando a esta hora sobre rehabilitación fonoaudiológica en adultos mayores y por ello nos acompaña la fonoaudióloga Daniela Simao, quien además cursa un postítulo en neurorehabilitación en adultos mayores. Lo comentábamos, Daniela, aquí Marianela a través de nuestra transmisión de Facebook Live agrega también más información porque nos estaba contando que su mamá y su tía van a tener que usar audífonos, pero plantea que en la salud pública dan los audífonos pero no los controlan, por lo menos una vez cada 3 meses, nada. Mi suegra dejó de usarlo ya que le molesta mucho y no la controlaron nunca durante 2 años. Sí. Por eso es importante entonces el tema de la adherencia, lo que veníamos conversando también, y que vaya cambiando la política pública en ese sentido. Daniela, preguntarte, veníamos conversando respecto a los trastornos cognitivos también, lo importante que era la estimulación cognitiva en el entorno familiar, nos diste algunos tips, pero vayamos profundizando también a cuáles son los trastornos que más se dan. Tú decías la demencia. ¿Qué otros más? Demencia tipo Alzheimer, como lo general, porque son diagnósticos médicos. Nosotros como fonoaudiólogos quizás los vamos a clasificar como trastorno cognitivo-comunicativo. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Porque todo lo demás es un diagnóstico médico. Entonces vamos a ir viendo diferentes tipos de quizás de trastornos con diferentes tipos de afecciones a las diferentes funciones cognitivas, no sé, porque quizás algo va a tener más afectada la atención, otro con la planificación y así, que van repercutiendo dentro de lo que son las funciones cognitivas superiores. Tenemos que recordar que existen funciones cognitivas básicas y funciones cognitivas superiores. Entonces, por ende, para poder llegar a las superiores, necesitamos primero desarrollar las básicas. Por eso es tan importante en los adultos mayores también desarrollar las funciones cognitivas básicas, como la atención, la orientación, que son funciones que sí van a repercutir para poder llegar a funciones superiores como la planificación, la resolución de problemas, flexibilidad cognitiva, control inhibitorio, eso. Por eso van de la mano también, eso es importante. ¿Qué otros trastornos se dan también entre los adultos mayores? En adultos mayores, Parkinson, que es una enfermedad también que es bastante común, que si bien es una alteración motora, pero también va a tener afecciones del habla, como tenemos la disartria hipocinética, que está asociada a la enfermedad de Parkinson, y alteraciones deglutorias. ¿Qué es la disartria? La disartria es un trastorno de habla que está centrado netamente en lo que es la ejecución motora del habla, o sea, todo lo que yo estoy haciendo ahora. No así como las apraxias, que están más asociadas a lo que es la programación motora, que tiene que ver más con un tema a nivel cerebral. ¿Ya? Perfecto. Como para hacer la diferencia. Entonces, si bien vamos a tener distintos tipos de trastornos de habla que también pueden estar asociados por una enfermedad progresiva o por un ACV, por un tumor, por un traumatismo encefalocraniano también, por un choque que puede ser en auto, un accidente automovilístico, también puede producir afectaciones tanto del habla, el lenguaje, la deglución, la cognición. Entonces también hay que tenerlo en consideración. ¿Qué pasa también con los trastornos del lenguaje y del habla en los adultos mayores? Los trastornos del habla y del lenguaje, a ver, los vamos a separar porque, por ejemplo, si tengo un paciente que sufrió un accidente cerebrovascular, en una lesión focal, por ejemplo, la arteria cerebral media del hemisferio izquierdo, podría presentar una alteración del lenguaje a nivel expresivo o a nivel comprensivo. ¿Ya? Y ahí tenemos la clasificación que se realizan de las afasias, que son alteraciones del lenguaje secundario a una lesión cerebral.
¿ya? Y ya entrar a ahondar en los tipos de afasias son muchísimas, pero como para que la gente lo entienda, puede ser a nivel de comprensión del lenguaje o a nivel de expresión del lenguaje. O pueden abarcar las dos, que ya es global y el paciente no expresa ni comprende lo que uno le dice. Y a nivel de habla puedes encontrarte con las disartrias, que es más la ejecución motora así del acto de habla. No así, la comprensión no se va a ver afectada, pero sí cuando él sí se comunique. Y cumple con diferentes características, porque se ven afectados los procesos motores básicos del habla, que es la resonancia, la fonación, la respiración, la articulación y la prosodia, que son los 5 procesos motores básicos que componen todo lo que es el área de habla. Nos llega también una pregunta, dice: mi dentista me instaló una prótesis y desde entonces me cuesta pronunciar bien. ¿Se pasará con el tiempo? ¿Estará mal la prótesis? ¿Una prótesis dental? Pero, una prótesis dental. Puede ser por un tema adaptativo, porque si bien está corrigiendo la estructura, la función tal vez se vea un poco alterada. Pasa mucho con los aparatos de ortodoncia también, que muchas veces la gente que tiene alteraciones dentomaxilares utiliza aparatos de ortodoncia, si bien el especialista en ortodoncia o el odontólogo en este caso, o el implantólogo, realiza la corrección de la estructura, la función continúa alterada. Entonces también puede ser un tema de habituación a esta prótesis que se instaló nuevamente y quizá la función ya estaba muy alterada o ya se acostumbró mucho a hablar de cierta forma, entonces ahora cuesta adaptar nuevamente todos los órganos fonoarticulatorios a esta nueva prótesis que se implementó. Hay que reaprender entonces. Exactamente. Hay rehabilitación a través de lo que es la función. Perfecto. Preguntarte también, Daniela, respecto a si yo soy un adulto mayor o soy parte del entorno de este adulto mayor, ¿cuándo debiese darme cuenta de que se requiere rehabilitación fonoaudiológica? Cuando hay olvidos recurrentes, lo que es lo primero que se observa en caso de la enfermedad de Alzheimer o principio de una demencia, la afectación de la memoria anterógrada, que tiene que ver con todo lo que son la memoria que es reciente, ¿ya? Porque la memoria retrógrada, que tiene que ver con todos los eventos pasados, eso se mantiene, se conserva. Es de hecho lo último que uno va a perder. Por eso las personas con Alzheimer recuerdan muchas cosas pasadas y también pueden recordar eventos pasados y personas que participaron en su vida y siempre están recordando sobre el pasado, porque eso vuelve. Sí, pero me acordé también de la musicoterapia. Vi una vez un reportaje vinculado con el Alzheimer y la musicoterapia, cómo funcionaba también el que tuviese un playlist, una lista de reproducción con música que de cuando era joven y que le hacía feliz, que tú sabías que le gustaba, y cómo revivían de una forma eso es terapia de reminiscencia. En España se hizo una revista, un grupo de diseñadores que no tiene nada que ver con el área, hicieron una revista que se llama Liberó, y ellos formularon un proyecto para adultos mayores que presentaban Alzheimer y eran mayoritariamente hombres, ¿ya? Entonces los hicieron como renacer toda esta parte de lo que es el fútbol. Ya, y con puras como anécdotas importantes o eventos importantes dentro del fútbol, ellos pudieron revivir todos los recuerdos hacia atrás y crearon una revista para que ellos pudieran recordarla y tenerla. De hecho, cuando uno hace talleres de estimulación cognitiva, también se utiliza mucho con los pacientes tener un cuaderno donde ellos puedan ir formulando todo su árbol genealógico y ir formulando cierto tipo de recuerdos que para ellos hayan sido importantes. Entonces el día que ya quizá el olvido ya sea mucho mayor, poder tomar esta información y volver atrás y poder recordarla para poder evocarla más fácilmente. La atención temprana en este caso funciona como cuando uno trabaja con los niños también, de que puedes el diagnóstico irlo mejorando, si bien va avanzando porque son las patologías progresivas, pero puedes ir retrasando a través de la atención temprana. Exactamente, porque se mantiene la función. Entonces lo que hacemos ahí es mantener la función que está alterada. Si bien obviamente, como tú mencionas, es una patología progresiva que no vamos a poder revertir, claro, pero vamos a poder mantener una función. O sea, quizás el declive va a ser un poco más lento, a diferencia de un paciente que no tenga ningún tipo de intervención y que obviamente, de acuerdo al contexto en el que esté rodeado, quizás se va a ir deteriorando mucho más rápido. Tenemos falta de especialistas a nivel nacional en términos de geriatría, pero también en el caso de la fonoaudiología para adultos y adultos mayores es como bien desconocida también, el área poco explorada también. Es así, en Chile el área de fonoaudiología es bastante poco explorada, en sí como que nos desarrollamos en el área de niños y ahí nos quedamos. Por ejemplo, tenemos el área de adultos, el área de la vocología también, que tampoco se menciona, que es un área muy bonita y que son poquitos los profesionales. El único vocólogo que tenemos acá en Chile, que es Marco Guzmán,
que se encuentra en Santiago y que vive haciendo congresos y de todo y hace grandes aportes, de hecho, a lo que es el área de oncología, pero es lo que hoy en día nosotros estamos prácticamente en pañales. Por ejemplo, dando un ejemplo muy, muy básico, a diferencia de Argentina o Brasil, nosotros lo que tenemos en fonoaudiología es muy, muy básico, y en sí, la población en sí, en general, en el área de salud se desconoce mucho el rol que nosotros podemos cumplir dentro del quehacer tanto en adultos, niños, en el área de voz, de deglución, qué sé yo. Entonces sería muy bonito quizás que se generaran este tipo de instancias como para que uno pudiera desarrollarse también como profesional. Por ejemplo, como yo te comentaba, en mi caso, yo lo que busco, por ejemplo, ahora es hacer un voluntariado, porque toda la información que tengo me encantaría poder llevarla a la práctica. Entonces, porque todo esto obviamente es la idea, o sea, de poder, quizás tú te formas como profesional, quizás no existe la instancia como para poder entrar a trabajar a un sistema público de salud, pero sí poder quizás en algún momento hacer un voluntariado y ofrecer este servicio a la comunidad, alguna institución, alguna fundación que requiera del servicio para los adultos mayores, que al fin y al cabo yo encuentro que siempre dicen, no, es que niños. Yo encuentro que niños igual tiene harta cobertura en sí, sí. Los niños también protegidos. Y yo hoy en día trabajo en una escuela de lenguaje, porque es el área que más campo tiene en lo que es la fonoaudiología. Pero en el área de adultos siento que siempre hay como un desmedro dentro de todo el abanico de posibilidades que pueden existir para los adultos mayores. Sí, de hecho, hoy día está recién como cambiando la mirada, pensando en el reportaje que he visto, estos como jardines para adultos mayores, como en el concepto de jardines infantiles, pero pensado para adultos mayores que en realidad necesitan mantener actividad, que a veces son un poco reacios a los clubes de adultos mayores, pero sí esto como de volver a la escuela, pero con actividades diversas, también va mostrando cierto cambio, pero sigue siendo muy pequeño, digamos, muy mínimo. Es muy mínimo, de hecho, el cambio que existe. O sea, yo creo que quizá en un par de años más la necesidad va a ser mucho mayor por el tema también de que la población está envejeciendo y la tasa de natalidad ha disminuido considerablemente. Entonces quizás ahí a lo mejor va a ser una alerta que nos va a decir, ok, tenemos que preocuparnos de la población adulto mayor y si cuentan con ciertos requerimientos que no se les están dando, que no se está prestando esa atención finalmente. Finalmente, Daniela, ¿qué recomendaciones podríamos entregar también para que se vaya profundizando también en la rehabilitación fonoaudiológica de los adultos mayores? Bueno, como para profundizar, para empezar, bueno, las personas que tengan pacientes o familiares que presenten algún tipo de alteración. Para empezar, bueno, tenemos internet que nos dice muchas cosas y más que nada quizás ir buscando fundaciones o instituciones que cuenten con el servicio o también ir accediendo a profesionales que se dediquen al área. Porque igual si bien somos pocos los que estamos dedicados al área de adultos, pero sí existen. Y tal vez quizás uno, por un tema también económico, también es caro pagar un profesional que sea en forma particular. Claro. Pero yo creo que sí se pueden generar instancias dentro también de los, por ejemplo, clubes de adulto mayor. Existen, por ejemplo, las uniones comunales de adulto mayor, que son como las que organizan todos estos clubes pequeños y tienen bastante poder dentro de las municipalidades. Muchísimo. Entonces, quizás hacer un llamado a toda esta gente que lidera estos movimientos y decirles, o sea, que quizás es bueno que también nos requieran como profesionales y requieran nuestros servicios para hacer talleres de estimulación cognitiva dentro de sus clubes de adulto mayor. Y creo que será un gran aporte a la comunidad. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo, Daniela, también? Puedo dejar mi teléfono, por supuesto. ¿Lo doy? Sí. 971-733917. Ya, perfecto. Daniela Simao, entonces, fonoaudióloga, quien además cursa postítulo en neurorehabilitación en adultos mayores, que tiene toda la experiencia también. Te agradecemos habernos acompañado en esta tarde en Sanamente. Muchas gracias, Un Macarena. Interesante tema. Sí, de todas maneras. Fue un buen acierto. Que tenga una muy buena jornada. Gracias. Vamos a estar en contacto. La vamos a dejar aquí como panelista también del programa. Vamos a un tema musical y volvemos a la última parte de Sanamente. Let 'em march again.